La mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Ahí estamos de regreso, ya estamos de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa. Esta tercera emisión de hoy miércoles 18 de diciembre de 2024. Saludando a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes para los compañeros, sí. Buenas tardes para el auditorio. Aquí estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Buenas noches, Víctor, a la audiencia, a la producción y por supuesto al auditorio. Aquí estamos con Armando Ojeda. ¿Cómo estás, Armando? Buenas noches, muy bien, Víctor. Aquí listo para empezar con el tema esta tarde. Pues vamos a hablar, traíamos otro tema hoy, pero de pronto se presentó esta situación de la que usted ya está informada. Esta violencia en Culiacán que adquiere otro nivel con el asesinato de un agente federal, porque comentábamos antes de entrar al aire con algunas personas aquí en redes, ¿cuál es la diferencia? Me dice, bueno, pues la diferencia es que lo que teníamos en el escenario es una pugna entre dos grupos del cártel de Sinaloa, dos grupos del crimen organizado en literalmente una guerra. Sí. Ahora tenemos una clara advertencia o mensaje con un asesinato que van en contra del gobierno federal. Y en medio de todo esto, pues una serie de situaciones que se han venido presentando. Ahorita en la tarde pues, están circulando noticias de otros tiroteos. Esperemos confirmar, quisiéramos pensar que no se va a poner difícil la noche, pero se está complicando. Estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué va a pasar ahora? Está el secretario de Seguridad Pública, de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, desde ayer. Hoy daba una entrevista muy temprano a un medio nacional desde Culiacán y ocurre este asesinato. Está claro que hay un mensaje para el gobierno federal por parte del crimen organizado. Está circulando mucha información con especulaciones de todos sentidos. Aquí trataremos de revisar con toda objetividad, lo más que se pueda de nuestra capacidad, cuál es el escenario al que nos estamos pues enfrentando los ciudadanos, que somos los que estamos en riesgo en todo esto, en este escenario en Culiacán particularmente. Jesús, ¿cómo ves? Sí, bueno, decíamos hace unos días que no podemos cantar victoria en ningún momento por la situación que viva esta capital del estado. Sabemos que es una situación complicada, que a veces pues baja el número de homicidios, tal vez baja el número de robo a vehículos, no sabemos cómo está el tema de algunos otros delitos, pero bueno, en cualquier momento las cosas pueden cambiar el rumbo de esta situación. Hoy de nuevo Culiacán está en pues prácticamente en notas nacionales de nuevo por este acontecimiento que sucedió el día de hoy por la tarde. Y bueno, pues vamos a ver qué marca la estrategia de seguridad que dicen las corporaciones, cómo va a repercutir en el devenir de las situaciones aquí en Sinaloa. Y yo creo que pues de ninguna manera es algo favorable, simplemente que los ciudadanos pues seguimos con la preocupación y seguramente estaremos ahí atentos a lo que pueda venir. Pues la recomendación sigue siendo la misma, hay que cuidarse, hay que evitar, estar en situaciones de riesgo, sobre todo pues ya te diría por la noche, pero esto puede suceder en cualquier hora del día, ¿no, Víctor? Entonces, pues hay una preocupación grande, sobre todo por los que habitamos esta capital. Ojalá que las cosas vengan a mejorar en el transcurso de los días. Ya el día de hoy se hacía un planteamiento de un llamado, como se ha estado haciendo desde diferentes espacios, a una tregua navideña, por ejemplo, ¿no? Pues ojalá, ¿verdad? Pero pues no se ve hasta ahorita por dónde pudiera resolverse esto, Juan. Híjole, estar frente al micrófono ahorita es muy complicado porque, bien lo decías tú, estamos ante nuevos escenarios todos los días. Bueno, es que todos los días vivimos escenarios inéditos y estar en el micrófono también pues es muy complicado porque no sabemos hasta dónde y cómo participar de la discusión pública, no tenemos idea porque estamos aprendiendo también desde los micrófonos aquí en Sinaloa. Seguramente los corresponsales de guerra, ahorita platicamos antes de entrar al aire, Víctor, algunas anécdotas de conocidos que han estado en situaciones de guerra, pues cómo manejarse, cómo hablar, cómo describir lo que están viviendo en una guerra
Y pues así los sinaloenses, yo creo que también estamos aprendiendo día a día cómo convivir con la guerra, ¿no? Cuando creemos que ya aprendimos algunas formas, incluso ya hasta organizar fiestas, convivios. Hoy, por ejemplo, mi hijo tenía algún convivio ahí con sus compañeros del deporte, del atletismo, y pues se tuvo que cancelar, pero aún así ya sabíamos más o menos los protocolos propios, ¿no? Porque no hay ningún protocolo por la autoridad, sino protocolos, digamos, que uno va aprendiendo de a qué horas, por dónde trasladarte, cómo estar en comunicación, la organización, etcétera. Pasa esto y pues se tuvo que cancelar a todo por no saber. Entonces todos los días estamos aprendiendo a convivir con situaciones nuevas de riesgo, y esto aumenta más todavía el riesgo. Es complicado, insisto, hasta estar en un micrófono en estos momentos es aprender junto con ustedes, el auditorio, nosotros, el cómo y sobre todo las formas de tratar estos temas, ¿no? Si es un tema complejo y sobre todo miedo, ¿no? Hay que decirlo así, sin tapujos, da mucho miedo salir a Culiacán en las calles. ¿Qué más quisiera la mayoría de la gente que sale a trabajar, estar en su casa resguardado? Pero tienen que salir a ganarse la vida, y entre las balas, entre el miedo, entre la incertidumbre, y pues yo no le tengo ningún reserva a llamar la palabra por su nombre y decirle miedo. Estamos sintiendo miedo los sinaloenses. Y pues ya queremos algún tipo de luz, algo, quien sea. Y en esta ocasión, pues yo creo que las autoridades hay que estar pendientes de ellas. Yo creo que en este momento la crítica la dejamos para otro día, y estar pendiente de ellos y tratar de saber qué es lo que nos espera en las próximas horas, porque parece ser que se va a poner un poquito complicado la noche tal vez. Pues ojalá y no. Ojalá ya están llegando aquí algunos comentarios en ese sentido, pero vamos contigo, Armando. Sí, qué terrible lo que estamos viviendo, qué lamentable, qué triste. Ya se me terminaron los términos para definir lo que sentimos los que vivimos aquí en Culiacán. Hoy en la tarde, unos minutos, media hora más o menos, de que fue el atentado donde cayó muerto este agente de la Policía Federal de Seguridad y Protección Ciudadana. Y yo venía circulando por el bulevar ese, ¿cómo se llama? El que va hacia la UDO. Arjona, sí. No, por el que va... ¿Lola Beltrán? Lola Beltrán. El que da en tronque hacia Vías del Río, sí. Donde fue el hecho. Y miré un convoy. Ya había pasado el hecho. Yo me había enterado por las redes, hacía unos minutos. 2:30, 3 de la tarde. Y miré un convoy de militares fuertemente armados, seguidos de otros convoy de policías, de la Guardia Nacional. Era un grupo fuertemente armado, y en un semáforo pues quedé yo en medio ahí, ¿no? Y sí me dio cierto temor, pero pensé yo, bueno, ¿a qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Cómo se enfrentan civiles a este cuerpo de seguridad tan fuerte que tan solo verlos te atemorizan, porque están con armamento fuerte, sofisticado, con vehículos predispuestos y diseñados para el combate? ¿Cómo le entras a este tipo de elementos? ¿A qué se atienen los que nos enfrentan, los civiles? Porque son civiles, y la mayoría jóvenes, muchachos jóvenes, que se preparan no sé dónde para esta guerra. Digo, ¿no les dará temor enfrentar a estos cuerpos tan bien entrenados para la guerra y pues con provistos de armamentos poderosos? Pues no, al parecer no encontré la respuesta yo. No hay miedo. ¿Por qué? Porque están atacando a estos elementos, están prácticamente retándolos. El secretario de Seguridad que aquí está, nacional, Omar García Harfuch, algunos lo ven bien, otros le aplauden, dicen qué valiente el hecho de que haya ido al lugar del crimen. Pocas veces se ve que un alto funcionario de ese nivel llegue a atestiguar y hacerse presente en la caída, en el cumplimiento de su trabajo de un miembro de su cuerpo de seguridad. Pues ahí está
ahí está, Bueno, y ahí estuvo. No, de su cuerpo de seguridad, no. De su cuerpo, bueno, del cuerpo de seguridad que él comanda a nivel nacional. Son agentes es un agente más de todo el mundo, el universo de policías que están bajo su mando. Lo manejaron como si hubiera sido no era de su guardia, de su escolta, no. Fue así. Yo hablo de un hombre porque pertenecía a su corporación. Pues, Bien, más que Jesús. Yo creo que la preocupación de los ciudadanos en este momento está en todas esas dinámicas que, como bien decía Juan, nos aprendimos a mover en el día, ¿no? La mayoría de las posadas están siendo ahorita 1 de la tarde, 12 del día. Los restaurantes de nuevo están por fortuna llenos desde la mañana. En la tarde están también, pues, difícil encontrar una mesa en este momento porque pues las personas decidimos en la comunidad, pues, refugiarnos en nuestros espacios que consideramos seguros durante las horas del día, y ya en la noche sí definitivamente pues no hay prácticamente ningún tipo de festejo, ¿no? Entonces, si las situaciones que se presentan de manera general, este hecho o cualquier otro, se da durante la luz del día, se da pues en una calle muy transitada, se da pues en espacios por donde se están realizando incluso pues posadas y algunos eventos que las empresas y los comercios están pues aprovechando en estos días para poderlos tener temprano, creo que de nuevo viene la zozobra, de nuevo viene la preocupación, y pues por qué no pensar que en algunos comercios y algunas pues empresas también optarán, aun cuando sea de día, pues de suspender las posadas y cualquier tipo de festejo, porque mira, no es que se ataque directamente a los comercios, los comensales, vamos a decirlo, no, pero pues es que cualquier lugar no hay ningún lugar seguro, como para ponerlo en términos llanos, ¿no? Sí, aquí es exactamente lo complicado, porque la hora que ocurrió, ¿sí? 2 de la tarde aproximadamente, poco antes de las 2 de la tarde. ¿Cómo? El lugar, sí. Yo estuve en contacto con una madre de familia minutos después de lo ocurrido, porque empezaron a circular los videos, estamos procesando la información. Tere Navia llegó al lugar, estuvo ahí muy cerca, vio al secretario García Harfuch ahí muy cerca del lugar, y pues lo primero que uno piensa es la hora de la salida de las escuelas. Y entonces la señora me decía la señora que trabaja, es servidora pública, me decía, yo afortunadamente no envié a mis hijos a la escuela hoy porque ya no tuvieron actividades, tuvieron una posada, pero decidimos, hoy fue el último día, sí, pero algunos tuvieron posadas temprano. Algunas escuelas suspendieron, por ejemplo, un colegio privado que está muy cerca de Pedro Infante, donde incendiaron esta madrugada un restaurante, este colegio suspendió, ante una circunstancia así. Entonces me decía, muchos papás están en este momento aterrorizados porque pues van en ese recorrido de la escuela a su casa, y en ese instante nos llega un video donde está la balacera. En ese momento la persecución, pasan los vehículos, y un hombre con aparentemente su niña de la escuela, pues se va atrás de un muro y protege a su hijo o a su hija, no alcancé si iba a decir a niño o niña, pero el caso es que la protege, y él pues viendo qué hacer en ese momento, ¿no? Esas son las situaciones que no, al menos durante el día y en ciertos sectores de Culiacán, no se estaban presentando. Es el nuevo escenario que nos estamos encontrando hoy, Juan. Y creo que había una posada ahí cerca, una posada de una escuela. Sí. Estaban los niños. En una universidad también. Estaban entrando los niños. Sí. Entonces, híjole, por eso es muy complicado adaptarse a una guerra, porque es una guerra. Así los países de guerra seguramente viven. Cuando hay bombardeos ya saben cómo comportarse, ya saben cómo actuar ante un bombardeo, ante las alarmas. Pues los sinaloenses o los culiacanenses más en particular, pues no tenemos todavía un protocolo de cómo portarnos ante esta situación. No hay seguridad. Básicamente es jugar a la estadística, a la probabilidad y a la estadística. Pues ojalá, rogamos que no nos toque. Hay una alta probabilidad por la cantidad de personas que vivimos en la capital, pues que no lo experimentemos, pero aún la probabilidad es alta. Sí, y por ahí leía yo a un columnista en la mañana de otro tema, decía, pero si alguien te dice que tienes el 20-30% de probabilidad de que un tiburón te coma, es baja, ¿no? Pero pues no te vas a meter, porque sigue siendo un 30% de probabilidad que te coma un tiburón. Si aquí te dicen que es un 15, un 10%, un 5% la probabilidad que algo te pase, pues para ti es altísima. Y ante más situaciones que tengamos de este tipo, la probabilidad sigue aumentando. Y es más, según las matemáticas, por cada día que no te pase algo, pues la probabilidad que te pase algo sigue aumentando. Entonces lo que queremos es que estos hechos y estos actos desaparezcan en medida de lo posible,
pues para tener una vida lo menos agitada posible que se pueda bajo estas circunstancias. Aquí dice Brenda, nos hace una observación, a los policías de Culiacán, dice, los mataron el día del policía, bueno, fue un atentado contra policías estatales, y dice, no lo comentaron. Dice, ¿Sí? ¿Ese día? Con todo respeto, Brenda, sí se comentó. Hemos estado aquí hablando de este tema, Armando. Tú has sido testigo de que, pues no solamente policías, sino crímenes en general, ¿no? Prácticamente ha sido el tema durante estos 3 meses. Meses completas hemos tenido a lo largo de esta crisis de seguridad que se ha desatado, desde que empezó esta llamada guerra entre 2 fracciones de un cártel. Hemos estado dándole puntualmente seguimiento, no escatimamos pedir justicia y seguridad para todo el pueblo en general y también para las víctimas que han caído. Por supuesto que duelen la muerte de muchos policías que han perdido la vida en enfrentamientos y en emboscadas a lo largo de esta lucha, de esta guerra, ¿no? Ahora este acontecimiento sí genera mayor comentario porque fue un atentado directo contra un grupo de policías investigadores, pero en el marco de también tiene que ver que está aquí el secretario nacional de seguridad, que viene a diseñar las estrategias, el seguimiento que le van a dar al combate a esta inseguridad, y por eso es que llamó la atención, pero por supuesto que no es que estemos discriminando a los demás, ni dándole más auge y realce a un hecho de esta naturaleza. Todos los crímenes son lamentables y en todos los casos pues se espera que haya justicia, pero pues nada más se clama por la justicia. Vemos que históricamente, no más en esta guerra, históricamente ha habido crímenes que quedan en el olvido nomás por ser considerados parte o ejecuciones que vienen del crimen organizado. Ya se da como una especie de carpetazo y esto ya no se investiga, y en efecto, ¿cuántos miles de crímenes están pendientes de esclarecer que no llegan nunca a los ministerios públicos ni a los jueces? Bien, pues sí, y efectivamente la mayor parte queda en la impunidad, y la pregunta sigue siendo, y lo hemos dicho varias veces, ¿quién ve por los familiares de las víctimas? Muchas familias, ¿sí? Independientemente de la actividad que realicen o hayan realizado, o en qué bando hayan estado los que fallecieron ya, que son más de 500 muertos, independientemente de eso, pues dejan familias que son las víctimas, y la pregunta sigue siendo ahí, ¿quién ve por ellos, ¿no? Es un drama tremendo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Y sí, esta tarde con el asesinato de este agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, agente investigador, ¿sí? Sí, es del equipo, por supuesto, de Omar García Harfuch, da un giro. Seguramente esto va a dar un giro. Y la pregunta es, ¿aumenta el riesgo para la población de Culiacán y de Sinaloa con lo que ocurrió hoy? Vamos a regresar con esto y más, y por supuesto gracias por sus comentarios. Nos quedamos aquí en redes sociales y vamos a la pausa en radio. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, bueno, aquí en la pausa, Jesús, pues vamos a hablar un poco también sobre esto que ya confirmó la Presidencia de la República, el itinerario, la gira de la presidenta Sheinbaum este fin de semana en varios estados. Y en el caso de Sinaloa, pues yo creo, yo no estoy sugiriendo nada, pero en virtud de la situación en Sinaloa, yo creo que sí debería de reconsiderar la presidenta visitar Culiacán. La gente está pidiendo el respaldo de la Presidencia de la República, del Gobierno de la República, y pues no hubo buena, digamos, respuesta de la ciudadanía al anuncio que se hizo de que estará en Mazatlán. Ya había dicho ella que el tema de seguridad lo está atendiendo el secretario García Harfuch, y que estaría en Sinaloa, lo anunció con anticipación, para una gira con otra temática de obra y de programas de bienestar, y efectivamente solo va a Mazatlán. Sí, pues viene a ver el tema de la presa Santa María, de los módulos de riego y del sistema que está armándose ahí en el sur de Sinaloa y que está próximo por concluirse. No sé si ya se terminó en realidad. No viene un tema de seguridad, evidentemente
Si fuera ese el caso, le tocaría prácticamente venir acá a Culiacán, pero pues aquí en Culiacán está el titular, digamos, el responsable de la seguridad pública federal, y bueno, pues ella irá a atender esos temas por allá en el sur, donde tampoco está exento, ¿no? También el sur de Sinaloa le ha tocado padecer, la Sierra de Concordia difícil, la Sierra de San Ignacio difícil, Mazatlán y muchas de sus comunidades difícil, y pues no se diga el puerto también, que ha tenido momentos difíciles. Entonces pues así como que escaparse de las preguntas incómodas que seguramente harán los medios de comunicación, pues no creo que quede exenta. Así es, Juan. Sí, y aunque no venga un tema de seguridad, va a ser un tema de seguridad. Sí, aunque, el tema es eso. Sí, a ver, aunque venga a inaugurar todos los medios, los sinaloenses, todo el mundo ahí lo va a hacer del tema la seguridad. Pues no puede eludirlo, porque es lo que están pidiendo principalmente los sinaloenses. Que bueno que se van a inaugurar plantas hídricas, que lo necesita el Estado, pero yo creo que pocos van a tener su atención en eso. Sí es necesario estas obras, repito, qué bueno que lo hace, que termina lo que empezaban algunas administraciones anteriores, pero los sinaloenses yo creo que en este momento lo que requieren de la presidencia de la República es mensajes de cuándo vamos a regresar a la paz, porque no tenemos una claridad. Es más, yo creo que ni siquiera hemos comenzado el camino a construir la paz. O sea, tan lejos estamos de esto que ni siquiera hemos arrancado, y las autoridades pues están haciendo lo que creen necesario, pero los resultados no se dan. Y yo creo que sí, la presidencia tendría que replantearse su visita y venir a Culiacán, aunque sea un par de horas, ¿no? Y si vuela, tampoco le van a criticar, ¿no? O sea, si viene por aire, no importa, porque muchos por ahí critican eso, se critica por otras cosas, pero en este momento se entendería, como sea, pero que venga a Culiacán. Sí, es Armando. Bueno, la presencia de la presidenta aquí en Culiacán no creo que resuelva nada. Es la voluntad, es las instrucciones que ella gire, la forma que coordine. Puede coordinarlo desde la capital del país, con el gobernador, con todas sus fuerzas, diseñar estrategias para devolvernos la paz. No queremos que lo haga desde aquí. Si lo hace desde México, si lo hace desde Estados Unidos, en una gira por allá, que lo haga de donde ella pueda y quiera, pero que lo haga. ¿A qué vendría Culiacán? A trastocar la circulación, no, porque tendría que blindar las calles por donde esté, el lugar donde se reúna, poner todos lleno de militares por todos lados, afectando la circulación. Estamos de regreso, estamos acá, de regreso del corte en radio. Nos quedamos contigo, Jesús. Yo preguntaba, porque esa es la pregunta que nos han hecho algunas personas esta tarde. Y ahora con esto, ahora que pues una parte del cártel, no sabemos si es una o si es la otra, algunas especulaciones en medios nacionales que no citan fuente, algunas declaraciones en el tema que no nos vamos a meter porque no hay ninguna seguridad. Esperemos que la autoridad lo confirme y lo diga, porque ya le están acreditando el atentado a una parte del cártel de Sinaloa que está en este conflicto. Nosotros no nos vamos a meter ahí porque no nos consta, ni hay una fuente oficial en ese sentido. Si lo existe, pues lo publicaremos en su momento. Pero ahora van contra el gobierno federal. Este asesinato está muy claro, Jesús. Van contra el gobierno federal. Es un nuevo escenario. ¿Aumenta el riesgo para los ciudadanos? Ni el más osado de los periodistas podría tener certeza de cualquier respuesta en cualquier sentido, ¿no? Así es. Ni aquellos que se digan expertos, que publican en medios nacionales, que son fuente diaria de información de noticieros nacionales, diciendo el P y el PA de cómo va la guerra vista desde los Estados Unidos, porque muchos de ellos están allá, otros están acá, y bueno, pues tratan de hacer como esta narrativa o esta construcción de hechos. Yo podría decirlo, ni el más osado de ellos podría decir qué es lo que va a pasar, o cuál es el destino, o qué es lo siguiente, cuál es el siguiente paso. Yo creo que pues hay a quien le gusta emitir opiniones, incluso dar nombres. Yo creo que son cosas que se tienen que, pensándolo
como politólogo, no como periodista que no soy, yo no soy periodista, se tiene que ver como el conjunto de instituciones involucradas en un hecho que trastoca la vida pública del Estado, que trastoca la seguridad de las familias, que trastoca el día a día de los ciudadanos, pero ya meterte al tema, pues eso le corresponde a las autoridades, ¿no? Desde mi punto de vista es un asunto de autoridades, es un asunto de expertos, cosa que yo no soy y que seguramente muchos tampoco lo son, como para aventurarse a poner nombres, apellidos y grupos y de aquí y de allá. A ver, ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con nuestro día a día? Mira, te platico algo que me sucedió en la mañana. Me encontré por casualidad a un párroco muy querido por esta estación, un amigo de todos nosotros, y me platicaba, estaba platicando con un grupo de amigos en su desayuno. El día de ayer, por la noche, un padre fue a oficiar un servicio en un hospital, Víctor, a hacer su servicio religioso al hospital. Sí. Y al salir le robaron el carro al párroco. Digo, pues tampoco anda con sotana y se ostenta como tal, pues es un ciudadano común, pero él venía de hacer un acto de bondad, un acto de bien al interior de un hospital de esta capital, y al salir le roban el vehículo, ¿no? O sea, ¿le quitaron el vehículo? No, se lo llevaron, no estaba su vehículo. Sí, no lo encontró. No encontró el vehículo, se lo robaron. Pero pues ahí no se lo robaron porque es sacerdote, no, claro que no, o sea, claro que no. Es decir, como tantos, nadie se salva, ni la gente que anda haciendo lo más bueno de lo bueno, vamos, sí, ¿no? Que está prestando un servicio religioso. Digo, aquí nadie. Entonces, yo creo que ese es el punto medular en todo esto. ¿Cómo recuperamos la paz, la tranquilidad? Todo mundo, el que tiene un puesto de tacos, un puesto de hot dog, el que va a litigar, el que va a un servicio médico, pues un religioso. Digo, todos quisiéramos vivir en esta paz que no llega, ¿no? Juan. Las guerras se saben cuándo empiezan, pero nunca se sabe cómo ni cuándo termina, ¿no? Entonces ahorita estamos en eso. Sabemos cuándo empezó la guerra, pero no estamos en estos momentos enterados cuándo va a terminar o qué tipo de guerra vamos a tener. Y está mutando, todos los días muta. Primero eran levantones, robos de carro, luego asesinatos, luego pasaron a quema de edificios, y hoy esto. Entonces, pues la guerra todos los días nos trae un elemento nuevo y hay que aprender a vivir con ello. Lo que no se vale es normalizarlo, eso siempre hay que decirlo, no hay que normalizar estas situaciones, es una situación anormal que ojalá no se quede aquí por mucho tiempo. Y repetimos mucho el ojalá porque no tenemos otro tipo de palabra para tratar de pedir que esto termine, no hay otro adjetivo o verbo que podamos utilizar, y utilizamos el ojalá porque es eso, un deseo, el esperar que suceda algo, porque repito e insisto, estamos metidos en esto, pero no sabemos cuándo vamos a salir y cómo vamos a salir, porque eventualmente, porque las cosas terminarán, porque así es la vida, así es la historia. La pregunta es, ¿cómo vamos a terminar esto? Sí. Nadie lo sabe. Armando. Sí, lo lamentable es que estamos atrapados en el miedo y entrampados en una situación de desconfianza absoluta. No nos sentimos seguros ni estando cerca de un convoy militar. Es más, te lo comentaba yo, me quedé en un semáforo rodeado de un convoy importante de seguridad y lejos de sentirme contento, satisfecho, me dio miedo. Y este miedo, esta situación de temor que yo experimenté con mi familia, lo he escuchado también en otras partes. Si están cerca policías, unas patrullas, pues te retiras. ¿Por qué? Por el miedo que hay. Fíjate a dónde hemos llegado. No sentirnos contentos, satisfechos, protegidos por el mismo ejército cerca, tenerlos ahí, porque tenemos miedo de que sean atacados. A ese grado hemos llegado, los están atacando. Convoyes de militares, de policías federales, de Guardia Nacional, policías estatales, municipales, todos han sido víctimas de atentados. Entonces eso genera desconfianza en saber dónde estamos. Por eso preferimos recluirnos en nuestras casas, salir lo menos posible, porque si no nos da confianza estar cerca de un convoy militar o de un convoy de policías federales de la Guardia Nacional. Entonces, ¿dónde nos podemos sentir protegidos? Es mi pregunta que yo me hago y creo que muchísima gente también. Sí, porque bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Esto ya modificó el escenario de por sí complicado, difícil. Aquí, pues algunas preguntas que nos hacen, que nos dicen, por ejemplo, ojalá esto no llegue al norte de Sinaloa, ¿no?
Lo he escuchado con frecuencia. Y claro, es que es una zona que hasta ahorita ha estado tranquila. Y en el gran Sí. decomiso, por ejemplo, que fue de hace unas semanas, también Sí. se especulaba, incluso algunos de estos clarividentes de la situación decían que iba a tornarse como incontrolable lo que pudiera pasar en Guasave y en el municipio de Ahome. Yo creo que hay que tomar las cosas, pues por supuesto nos preocupa, ¿no? Sí. Pero difícil saber qué es lo que va a pasar. Digo, no sé siquiera si la autoridad misma, si las mismas partes en conflicto sepan qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Se vive al día, pues. Al día, efectivamente. Y bueno, pues la recomendación, como siempre, lo hemos hecho. Ya sabemos que a partir de esta hora, pues hay que guardarse, ¿no? Hay que protegerse. Esperemos que no tengamos una noche más complicada. Hemos tenido varias por lo que ocurrió hoy, pero de cualquier manera, los hechos de hoy, actuando con sentido común, nos indican que hay que tomar precauciones. Juan, nos vamos. Sí, y seguramente vamos a ver yo creería que vamos a ver un aumento en la presencia de fuerzas federales, locales en la calle. Después de esto, por ejemplo, ahorita hubo un retén ahí también en Boulevard Mario López Valdés y Arjona, creo. Perdón, Mario López Valdés y Lola Beltrán. Sí. Ahí hubo, entre la UDO y el Colegio de Sinaloa, ahí pusieron un retén. Seguramente los retenes regresarán y vamos a ver tal vez también un aumento en operativos, más helicópteros, no sé, porque yo creo que también en este momento la propia autoridad va a replantear muchas cosas. Sí, tendrán que hacerlo seguramente. Ya estaremos aquí en la medida que se genera la información presentándole a usted hechos concretos. ¿Sí? Nos vamos, Armando. Sí, Víctor, esperemos y no perder la fe, la esperanza de pronto, pues volver a respirar ese aire tan hermoso y disfrutar nuestras calles aquí en Culiacán, que la tranquilidad vuelva. De alguna manera tendrá que hacerlo el gobierno de los tres órdenes, federal, estatal y municipal, darnos ese regalo de Navidad. Lo decíamos ayer, estábamos comentando precisamente este tema. Esperemos ese regalo de Navidad que nos brinde siquiera la certeza de que podemos salir a la calle tranquilamente, ¿no? Nos han estado reportando patrullas de color azul sin logotipos, sin razón de nada, en operativos. Pararon a un joven hoy, le pidieron que se bajara de la unidad, le revisaron el vehículo, no pasó de ahí, pero se preguntan, pues ya no saben si son agentes federales o que son agentes federales, ya nos confirmaron, pero pues así están trabajando, ¿no? Por eso es que pues la gente tiene miedo, ya no sabe si son policías federales o... Pedirle a la autoridad Okay, también no. que traten de hacer un poquito más de no sé, de identificarse de Sí, una mejor claro, manera. sí, Ayúdenos también a nosotros Sí. para identificarlos a ustedes. Sí, hay que ser empáticos con la autoridad, pero la autoridad también. Creo que la mayor parte de los ciudadanos en Sinaloa son gente que desea la paz y gente de bien. Dicen que la peor guerra es la urbana. Sí, así Cuando es. hay guerra, la peor es la urbana. Bueno, pues esperemos que no se complique la noche. Balearon unos departamentos, un sujeto disparó unos departamentos en Montebello. Y está la nota en Línea Directa Portal. No se reportan lesionados. Dispararon ahí. Y está la información ya en Línea Directa Portal. Con esto nos vamos, Jesús. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Juan. Gracias, Armando. Gracias. A la producción, muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañero. Esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en Línea Directa, primera emisión. Pásela bien. ERSA presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México.